Hola a todos, buenos días, tardes, noches. Estamos en esta plática en el marco del encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. Les quiero hablar de un trabajo en colaboración con Bertrand Dewan de la Universidad de Cergy y tiene que ver con foliaciones holomorfas por curvas y de algunas de las geometrías que se le pueden poner a lo largo de las hojas de la foliación y que varíen de manera holomorfa en la dirección transversa. Bien, entonces antes de hablar de estructuras afines y proyectivas foliadas, voy a hablar más generalmente de las estructuras afines y proyectivas en curvas complejas. Entonces, comienzo hablando de estos dos grupos. El grupo de transformaciones afines estas transformaciones son funciones de la recta compleja. En la recta compleja, desde el punto de vista real, son homotecias, traslaciones, rotaciones. Y tenemos también el grupo de transformaciones de la recta proyectiva compleja, la esfera de Riemann, la recta con un punto al infinito. Y estos son dos grupos de transformaciones, tienen la geometría afín, la geometría proyectiva, y podemos usar estos grupos para dotar de estructuras, de geometrías a una curva compleja. Si tenemos, por ejemplo, una curva compleja, una curva elíptica en este caso, una estructura afín en esta curva será el darse un atlas a valores en C, en la recta proyectiva compleja, en la recta afín compleja, de modo que los cambios de coordenadas estén dados por transformaciones afines. Esta sería una estructura afín en una curva compleja, y una estructura proyectiva sería pues análogo. Si tenemos una curva compleja dada, una estructura proyectiva es darse un atlas para su estructura compleja, la estructura que ya tenemos, a valores esta vez en la esfera de Riemann, de la recta proyectiva, ¿no? Tenemos aquí cartas, de modo que los cambios de coordenadas sean restricciones de transformaciones proyectivas. ¿Sí? Esta es la definición, esto es para curvas, estas son las nociones de estructura afín y estructura proyectiva. Bien, empezamos con los ejemplos de estructuras afines. El ejemplo clásico es cuando nosotros escribimos una curva elíptica como cociente de C por una retícula. Entonces lo que tenemos es que estamos identificando por dos traslaciones. Podemos pensar que tenemos un dominio fundamental que estamos identificando por traslaciones, lados opuestos de un paralelogramo. El cociente es una curva elíptica y como los pegados están dados por traslaciones, en particular por transformaciones afines, tenemos en el cociente una estructura afín. Otro ejemplo es, en lugar de tomar C, vamos a tomar C privado del origen y vamos aquí a considerar la transformación que a Z lo manda a un medio de Z. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que un dominio, aquí tenemos el 0, y tenemos que un dominio fundamental para la acción es el anillo que está entre los círculos de radio 1 y un medio. En este caso tenemos, este será el dominio fundamental. Al hacer la homotecia Z un medio de Z, estamos identificando el borde exterior del anillo con el interior. El cociente será una vez más una curva elíptica que tendrá una estructura afín, porque esta homotecia es una transformación afín. Estas dos estructuras afines son distintas, tenemos muchas estructuras afines. Ambas estructuras afines están dadas en curvas elípticas, y de hecho las curvas elípticas son las únicas curvas complejas compactas que admiten estructuras afines. Vamos a dar ahora ejemplos de estructuras proyectivas, y un ejemplo célebre es el que da el teorema de uniformización. En este caso tenemos aquí en el plano proyectivo, en el modelo del disco, estamos viendo aquí un polígono azul, y tenemos una manera de identificar los lados de este polígono azul, de modo que cuando hacemos esta identificación
obtengamos una superficie de género 3 dotada de una estructura proyectiva. De manera equivalente tenemos cierto grupo de transformaciones que está generado por estas identificaciones que hacemos entre los lados del polígono, y esto dota a esta superficie de género 3 de una estructura proyectiva. Bueno, para empezar, de una estructura hiperbólica real, y el grupo de transformaciones de la geometría hiperbólica, es el llamado grupo PU11, está metido dentro del grupo de transformaciones proyectivas. Es decir, toda transformación que preserva la orientación y que preserva la métrica hiperbólica en el disco se extiende a toda la esfera como una transformación de Möbius. Y en particular, cada vez que nos damos una estructura hiperbólica, estamos dándonos una estructura proyectiva. Esta es la primera fuente de ejemplos. Otra fuente está dada por la que se llama la uniformización de Schottky. Déjenme empezar entonces con mi esfera, mi recta proyectiva, mi esfera de Riemann, y voy a empezar con dos transformaciones. Se parece al segundo ejemplo que vimos de las estructuras afines, y denme una transformación proyectiva que tenga esos dos puntos, uno como repulsor y otro como atractor, que tenga aquí un disco que se ha enviado, digamos, acá. Esa será la primera transformación, y vamos a considerar también una segunda del mismo tipo que mande, digamos, este disco que tengo aquí dentro, ¿viste? Que haga esto, es parecido a lo que estaba haciendo antes. Y si ahora nosotros tomamos lo que queda en el complemento de estos discos y hacemos la identificación, tenemos entonces una esfera con 4 agujeros. Vamos a pegar los agujeros por pares y nos va a quedar, después de pegar, una superficie, en este caso, de género 2. Podemos hacerlo con más pares de transformaciones, y como las transformaciones que estamos usando para identificar este círculo azul, con ese círculo azul es una transformación proyectiva, pues heredamos, el cociente hereda una estructura proyectiva. Bien, entonces hay muchas estructuras proyectivas, hay muchas estructuras afines. Toda superficie de Riemann compacta, toda curva compleja admite una estructura proyectiva. Esto se puede ver, una manera de verlo, vamos a ver otra ahora, pero es a través del teorema de uniformización para las superficies de género superior, para las curvas de género superior. Bien, para decir cuántas hay, vamos a hablar de la derivada schwarziana. Es un operador diferencial a una función f, le asociamos su derivada schwarziana con respecto a z. El resultado no es una función como la derivada usual, sino una diferencial cuadrática. Bien, entonces, para saber cuántas estructuras proyectivas hay en una curva dada, vamos a hablar de la derivada schwarziana. La derivada schwarziana es un operador que a una función le asocia una diferencial cuadrática. Tiene la propiedad que no ve la derivada schwarziana las transformaciones proyectivas. La derivada schwarziana de una transformación proyectiva es 0, y tiene además una buena propiedad con respecto a los cambios de coordenadas, que va a ser útil para lo que sigue. Y esta derivada schwarziana nos va a permitir decir cuántas estructuras proyectivas tiene una curva compleja dada. Entonces, si tenemos una curva compleja y tenemos en un punto de la curva, tenemos dos estructuras proyectivas diferentes, digamos esta dada por esta carta azul y esta otra dada por esta carta verde. En general, el cambio de coordenadas que aparece aquí no va a ser, si las estructuras proyectivas no son compatibles, no va a ser una transformación de Möbius. Podemos calcular su derivada schwarziana en este punto para esta f. Esta va a ser una diferencial cuadrática que no tiene por qué ser 0, y las propiedades de la derivada schwarziana hacen que podamos ir pegando que estas diferenciales cuadráticas que se definen localmente estén globalmente bien definidas. Una manera de decir esto es que el espacio de estructuras proyectivas
es un espacio afín dirigido por el espacio de diferenciales cuadráticas. Y eso nos permite decir exactamente cuántas estructuras proyectivas tiene una curva en función de su género. Entonces, para género 0 tenemos estructuras proyectivas, pero es un espacio de dimensión 0, es una sola estructura proyectiva. Para género 1 tenemos un espacio afín de dimensión 1, y para género superior tenemos un espacio de dimensión 3G menos 3. Bien. Entonces, toda curva admite una estructura proyectiva y sabemos exactamente cuántas estructuras proyectivas hay, inclusive si hay un trabajo que hay que hacer, porque hay que entender cómo son estas 3G, esta variedad de dimensión 3G menos 3 de estructuras proyectivas. Bien, entonces esto resuelve cuántas hay, y la derivada schwarziana también nos va a permitir el probar, sin pasar por el teorema de uniformización, el probar la existencia de estructuras proyectivas. Imagínense que tenemos una curva compleja y que tenemos una estructura compleja que está dada por un atlas, ¿no? Que tenemos cartas a valores en, digamos, la esfera. No tienen por qué ser, no estamos hablando de que tenemos una estructura proyectiva, simplemente una estructura compleja. Y podemos aquí también, tenemos estos cambios de coordenadas, y lo que hace esto es que si nosotros tenemos f, este cambio de coordenadas, podemos hablar de qué tanto no coinciden desde el punto de vista proyectivo estas dos cartas. Eso nos va a dar en la intersección de los dominios de las cartas una diferencial cuadrática, ¿no? Tenemos entonces, si tenemos las cartas de la estructura compleja, la derivada schwarziana nos va a dar en la intersección, nos va a dar una diferencial cuadrática. Dicho de otro modo, la misma estructura compleja nos va a dar un cociclo que tendrá definida una clase de cohomología natural de la curva a valores en el cuadrado del cotangente de la curva, que es el espacio vectorial cuyas secciones son las diferenciales cuadráticas. Y si entonces, dada la estructura compleja, vamos a tener una clase alfa aquí en este grupo de cohomología, y si nosotros vemos que esta clase es 0, va a ser posible modificar, corregir esta estructura compleja para tener una estructura proyectiva. Por dualidad de ser, este espacio H1 es isomorfo al espacio de secciones del tangente de C. Y, por ejemplo, si C es una curva de género superior, no tendrá campos de vectores holomorfos. Este espacio será de dimensión, no habrá ninguna sección, ese espacio más que la sección nula. Y entonces, en este caso, en género superior, nuestra clase alfa va a ser necesariamente 0, y eso nos va a decir que tenemos estructuras proyectivas en las superficies de género superior. Esto no prueba no da un argumento para las curvas elípticas y las curvas racionales, pero sí para las curvas de género superior. Bien, entonces déjenme pasar a las foliaciones holomorfas por curvas con singularidades. Déjenme recordar que tenemos una variedad compleja, y una foliación holomorfa por curvas va a ser darse una cubierta y en cada elemento de la cubierta darse un campo de vectores que puede ser no singular. Pedimos que tenga singularidades, su conjunto de singularidades sea de codimensión 2, y también pedimos que eso es en cada uno de los abiertos, y también pedimos que si llamamos ZI al campo vectorial definido en UI, no queremos necesariamente tener un campo global, pero sí lo que queremos es que ZI sea proporcional a ZJ, para que
induzcan la misma descomposición en órbitas. Estos dos, G y J, aquí una función holomorfa distinto de 0. Bien, esto es una foliación holomorfa por curvas con singularidades en una variedad, y esta manera de describir las foliaciones nos permite construir o hablar de, para la foliación F, un fibrado en líneas sobre la variedad que está definida la foliación, que es el tangente a la foliación. Es un fibrado en líneas. Sus secciones son estos campos de vectores que definen localmente a la foliación. Bien, entonces es un fibrado en líneas que viene gratis con la definición que tomamos de foliación holomorfa por curvas. Bien, y lo que queremos es dotar de estructuras afines y proyectivas a las hojas de esta foliación, de modo que los cambios de coordenadas sean holomorfos. Entonces, una definición es la siguiente: tengo mi foliación, veo lejos del conjunto singular, tengo aquí, localmente tengo esa estructura, y una estructura proyectiva va a ser, aquí estoy pintando las hojas como de dimensión 1 real, ¿no? Estas son hojas complejas, tengo que pintarlas así. Y tenemos aquí otra vez la esfera de Riemann, y lo que va a ser la estructura proyectiva es una función, va a ser un atlas, digamos, va a ser un atlas que toma valores en la esfera, de modo que si yo tengo, es una función holomorfa, f, phi, de modo que si yo tengo dos de estas funciones, yo voy a pedir que estas phis sean coordenadas cuando restrinjo a las hojas de la foliación, y pido que cuando cambio de coordenadas, cuando me restrinjo a una de las hojas, lo que me da esta phi, si yo pinto aquí una de estas hojas, lo que me da esta phi es una estructura proyectiva, que los cambios de coordenadas sean estructuras, sean en restricción a cada hoja estructuras proyectivas. Estas cartas globales me van a dar una manera, inducen estructuras en cada hoja y están dadas por funciones holomorfas. Esta es la definición de estructuras afines. Bueno, esto lo hago para estructuras proyectivas, y la definición para estructuras afines es la misma. Déjenme dar unos ejemplos de estructuras afines y proyectivas foliadas. Bien. Si tengo un campo de vectores polinomial y homogéneo en Cn más 1, y tengo, cuando paso al cociente quitando el 0 al plano proyectivo, el campo de vectores polinomial y homogéneo, esto, bueno, tiene sus órbitas, tiene en el 0 tiene un punto singular, pero tendrá órbitas, y al ser polinomial y homogéneo, sus órbitas serán permutadas por la acción de las homotecias. Y entonces en el cociente definen una foliación. Tendrá algunas singularidades que corresponderán a órbitas radiales, pero tendrán van a inducir una buena foliación. Ahora, el hecho de que sean homogéneos hace que no solamente las órbitas vayan a permutarse por la acción de las homotecias, sino que las órbitas, con su parametrización natural de campo de vectores, de ecuación diferencial, cuando yo hago una homotecia, va a cambiar de parametrización de manera uniforme. Es decir, si yo tomo una parametrización, dos curvas que se proyectan sobre la misma, dos curvas integrales arriba que se proyectan sobre la misma curva abajo, sus parametrizaciones naturales van a diferir por una transformación afín. Y entonces, cuando yo describo una foliación, todas las foliaciones en el espacio proyectivo de dimensión n son de esta manera, y cuando yo las describo como cociente de un campo polinomial homogéneo dado en Cn más 1,
estoy automáticamente dotándolo de una estructura afín. Un ejemplo de estructuras proyectivas, vamos a hablar de las superficies de Hilbert, tienen ciertas foliaciones. Vamos a tomar el plano hiperbólico, el modelo, digamos, del semidisco. Tenemos aquí H cruz H, es una variedad compleja de dimensión 2. Tenemos el grupo PSL2R cruz PSL2R que actúa ahí. Y si nosotros tomamos un subgrupo discreto y cocompacto de este espacio, que no sea un producto, este va a actuar de manera cocompacta en H cruz H, de manera diagonal, va a preservar tanto la foliación vertical como la foliación horizontal en H cruz H, y el cociente va a ser una superficie compleja compacta que tendrá dos foliaciones, y como el grupo que tenemos va a actuar como una transformación hiperbólica en cada coordenada, en particular va a actuar como una transformación proyectiva, entonces va a preservar la estructura proyectiva natural de todas las hojas, y en el cociente vamos a tener una superficie compleja con dos foliaciones, cada una de las cuales tiene una estructura proyectiva foliada. Bien. Del mismo modo que hicimos cuando hablamos de la schwartziana, podemos definir una cierta clase, una clase beta, en la que ahora va a intervenir un fibrado distinto. Tenemos el fibrado K cuadrada F, el cuadrado del canónico de la foliación, que es el fibrado de formas diferenciales, formas cuadráticas a lo largo de las hojas de la foliación. Ese es otro fibrado en líneas. Y del mismo modo que para curvas, tenemos aquí una clase beta en este H1 que va a anularse si solo si F admite una estructura proyectiva foliada. Y del mismo modo podemos decir cuántas estructuras proyectivas hay para una foliación dada, y otra vez su dimensión va a ser un espacio afín dirigido por el espacio de diferenciales cuadráticas a lo largo de las hojas. Tendrá esta dimensión. Bueno, pues esto ahora ya no es tan fácil calcular, es complicado, ya no queda tan claro cuáles foliaciones admiten, cuáles no admiten estructuras afines y proyectivas foliadas. Tenemos ejemplos de foliaciones que tienen, y tenemos ejemplos muy interesantes de foliaciones que no admiten estructuras proyectivas foliadas. Este es un teorema reciente de Shen-Yuan Shao, que dice que si tenemos una fibración de Kodaira, es decir, las fibraciones de Kodaira son superficies que fibran sobre curvas, cuyas fibras son también curvas compactas, de modo que la estructura compleja de la fibra, desde el punto de vista real, estas son fibraciones localmente triviales, pero la estructura compleja varía a lo largo de las fibras. Shen-Yuan Shao probó que estas foliaciones no tienen estructuras proyectivas foliadas, y lo hizo esencialmente viendo que esta clase beta de la que hablamos antes no se anula. Esencialmente esto es lo que prueba, y es un trabajo muy bonito que usa muchas cosas clásicas de las estructuras proyectivas en curvas, que pasa por la curva universal, y este es un primer ejemplo de foliaciones que no admiten estructuras proyectivas foliadas. Sin embargo, tenemos muchísimos ejemplos de foliaciones que sí admiten estructuras afines o proyectivas foliadas. Como ejemplos de curvas que admiten estructuras afines tenemos las fibraciones elípticas, tenemos foliaciones en superficies no keulerianas, como en las superficies de Hopf y Noe-Kato. También sabemos que las foliaciones en hipersuperficies genéricas de P3 tienen estructuras afines, que toda foliación en una variedad de Calabi-Yau tiene estructuras afines, y también que tenemos estructuras proyectivas en las foliaciones que se llaman suspensiones en superficies, y las foliaciones turbulentas o foliaciones en el producto de P1 por una curva.
tenemos varias maneras de garantizar que existen estas estructuras. A veces la misma descripción, como en la superficie de Hilbert, nos da una manera de garantizar que hay esas estructuras. Otras, pues, podemos calcular en algunos casos estas obstrucciones. En otros casos hay que hacer algunos teoremas de anulación, y en otros casos hay que trabajar considerando conexiones, las conexiones foliadas que están detrás de las estructuras afines. Bien, tenemos esto. Tenemos entonces, hay veces, hay foliaciones que no admiten estructuras proyectivas foliadas, hay muchas foliaciones que sí, y voy a pasar ahora a enunciar un caso especial de nuestro teorema, de uno de nuestros resultados principales. Es un teorema de índice, y voy a hablar de una instancia muy particular. Voy a hablar de variedades. Entonces tenemos una variedad compleja compacta. Voy a restringirme al caso en el que la foliación es regular. No voy a hablar del caso en el que hay singularidades. Tengo una foliación holomorfa por curvas en una variedad de dimensión n, y voy a suponer que tengo una estructura proyectiva foliada. Bien, entonces ya hablamos de este fibrado TF, que es un fibrado en líneas asociado a la foliación. Tenemos también un fibrado normal virtual de la foliación. Es la diferencia entre el tangente de la variedad M y el tangente a la foliación. Y todos estos fibrados tienen ciertas clases de Chern, que son las primeras clases de Chern, que son elementos del H2 de la variedad. Aquí también este es un elemento del H2 de la variedad. Y lo que dice nuestro teorema es, nos da que en la ausencia de puntos singulares de la foliación, estos productos de clases de Chern van a ser cero. En el caso de variedades de dimensión par, la enésima de dimensión, la máxima potencia de la primera clase de Chern del fibrado tangente va a ser 0, y con la fórmula que aparece aquí para el caso de dimensión impar. Bien, y estas obstrucciones son más manejables que las obstrucciones dadas hacia unas láminas. Y el teorema es más general. El teorema que tenemos incluye puntos singulares e incluye otro tipo de productos de clases de Chern, no solo de las primeras clases de Chern, pero siempre ciertas combinaciones de clases de Chern, de el fibrado tangente a la foliación y del fibrado normal a la foliación, van a poderse expresar en términos de ciertos datos ciertos datos concentrados en los puntos singulares de la foliación. Bien, este es un caso especial, ese es el teorema, este es uno de los resultados principales. Como corolario, tenemos que si tenemos una superficie compleja compacta y una foliación holomorfa regular, sin singularidades, que tiene una estructura foliada, entonces la asignatura de M es 0. Esto se puede ver porque la asignatura de M es proporcional cuando tenemos una foliación sin singularidades, salvo por una constante, es el cuadrado de la primera clase de Chern. Entonces, del teorema anterior, en ausencia de singularidades, esto se hace 0, y por lo tanto la asignatura de M es 0, ¿no? En particular, esto da una prueba nueva del teorema de Shen-Yuan Shao acerca de la existencia de estructuras proyectivas foliadas, porque todas las fibraciones de Kodaira tienen asignatura distinta de 0, y además, por ejemplo, nos dice, usando los teoremas de Marco Brunella de la clasificación de foliaciones, nos dice que si M es de tipo general y no es una fibración, M es cociente del bidisco y F es una foliación de Hilbert, como las que describimos anteriormente. Bien, más generalmente, estos resultados nos permiten ver que si tenemos una variedad de dimensión par y tenemos una foliación regular y además
la foliación es de tipo general, como foliación, F no va a admitir estructuras proyectivas foliadas. Bien, bueno, con esto yo acabo. Ya no me da tiempo de hablarles de qué pasa cuando hay puntos singulares. Les dejo aquí algunas referencias. Los resultados vienen en este artículo en colaboración con Bertrand, y también están esos artículos de Shen-Yuan Shao donde aparecen de manera importante las estructuras proyectivas a lo largo de curvas y foliaciones. Y muchas gracias por su atención. Y pueden escribirme a correo electrónico si tienen dudas, comentarios acerca de esta charla. Gracias. Hasta luego.